Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. ¿Listos para un viaje alucinante? Por supuesto, nos adentraremos en las fascinantes culturas mesoamericanas. Y su encuentro con la Europa del siglo XV y XVI. Imaginen dos mundos totalmente distintos a punto de colisionar. Exacto. Usaremos un documento académico. Se titula Culturas Mesoamericanas y Europa en los siglos XV y XVI. Prepárense para descubrir civilizaciones increíbles, sus logros y el contexto histórico de su encuentro. Comencemos por el inicio. ¿Cómo llegó la gente a América? Bueno, la teoría más conocida es la del Estrecho de Bering. Ese puente de tierra durante la era glacial. Conectaba Asia y América. Pero hay otras teorías. Claro. Viajes épicos por el Pacífico. Incluso desde Australia. Asombroso. Hay pruebas de eso. Algunos elementos culturales, ¿Cómo cuáles? la cerbatana, la maca, Se encuentran en Oceanía y América. pero no en Asia, Es un misterio fascinante. Hablemos del México prehispánico. más allá de las pirámides. Exacto. No todo era así. Había diferentes áreas culturales, ¿no? 3, para ser precisos. A ver, Aridoamérica o Disamérica, y Mesoamérica. la cuna de las grandes civilizaciones. Empecemos por Aridoamérica. Un ambiente desértico. Difícil para vivir, Grupos nómadas, cazadores y recolectores. adaptados a un entorno implacable. Sin duda. América. Zonas como Arizona, Nuevo México. Y el norte de México. Exacto. Oasis en medio del desierto. Permitían la agricultura. Asentamientos más estables. Incluso comerciaban con Mesoamérica, Interesante. Y llegamos a Mesoamérica. el corazón cultural. ¿Qué la hacía tan especial? Diversidad de climas, Tierras fértiles. perfectas para el maíz. Su base alimenticia. Exacto. Eso permitió el desarrollo de ciudades. Estructuras sociales complejas. Gobiernos teocráticos. Avances impresionantes. Astronomía, matemáticas. Y escritura. Incluso inventaron el cero. Una revolución matemática. Hablando de cambios, mencionaste los horizontes mesoamericanos. Ah, sí. ¿Podrías explicarlos? Para entender la evolución de Mesoamérica, La dividimos en etapas, 3 horizontes. Como capítulos de un libro. Exacto. ¿cuáles son? Preclásico, clásico y posclásico. Cada uno con sus características. Marcados por desarrollos culturales. El preclásico. Del 200 y 500 así al 500 así. ¿Qué surgió en ese periodo? La agricultura, La vida sedentaria. las primeras aldeas. Un cambio radical. De nómadas a agricultores. Y el horizonte clásico. Del 200 así al 900 así. Un periodo de auge, Ciudades como Teotihuacán, con su trazado urbano increíble. basado en la astronomía. Monte Albán, la capital zapoteca. Gobiernos teocráticos Avances en escritura, matemáticas. y astronomía. Impresionante. Finalmente, el posclásico. Del 900 de sí al 1521 DC. ¿Qué lo define? Nuevos grupos como los chichimecas. Sociedades militaristas, Y el dominio mexica. los herederos de Tehuacán. Los toltecas y el imperio mexica. Una potencia impresionante. Control del territorio. La agricultura. Y el comercio. Un mosaico de culturas. En constante evolución. Desde los primeros pobladores. Hasta el poderoso imperio México. Cada cultura con su propio legado. Los olmecas, por ejemplo. Considerados la cultura madre, Esas colosales cabezas de piedra. su sistema de escritura, Su influencia en la agricultura. un legado impresionante. Y los teotihuacanos. Maestros de la planificación urbana. Teotihuacán. Un centro religioso y cultural. Su devoción a Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. Una cosmovisión rica y compleja. No podemos olvidar a los mayas. Por supuesto. De su calendario, sus matemáticas. Inventaron el cero. Su sistema numérico vigesimal. Su calendario increíblemente preciso. Ciudades como Chichén Itzá. Con su majestuoso templo de Kukulcán. Un legado que aún nos maravilla. Sin duda. Y los zapotecas, La gente de las nubes. que los distinguía. Su capital en Monte Albán. Un calendario solar y lunar. Basado en las estaciones del año. Su dominio de la astronomía y la agricultura. Les permitió prosperar en Oaxaca. Increíble la diversidad de Mesoamérica. Cada cultura con su historia y logros. Y mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Europa experimentaba su propia transformación. el Renacimiento. Un momento crucial. Mientras en Mesoamérica florecían esas increíbles culturas al otro lado del mundo, Europa despertaba de un largo sueño. un despertar cultural. Exactamente, hablamos del Renacimiento. Un periodo de explosión artística Científica y cultural. que transformó la manera de pensar. Y de ver el mundo. Es como si Europa se hubiera quitado. Un velo de los ojos.
y mirar al mundo. Con una nueva curiosidad. Y esa curiosidad se tradujo en un afán por descubrir nuevas rutas, Comerciales, nuevas tierras. nuevas ideas, Y en este contexto, dos eventos clave. sacuden a Europa. La caída de Constantinopla En manos del Imperio Otomano en 1353. y el viaje de Cristóbal Colón. En 1492, La caída de Constantinopla, que era un punto estratégico en las rutas comerciales, entre Europa y Asia. obligó a los europeos a buscar. Nuevas rutas hacia el oriente, Y el viaje de Colón financiado por la corona española, abrió las puertas a un nuevo continente. América, Dos eventos que cambiaron el rumbo de la historia. y que impulsaron la expansión europea Y en esta carrera por la exploración, y el dominio del mundo. dos potencias se disputaban. La hegemonía, España y Portugal. Ambas naciones contaban con Monarcas ambiciosos navegantes experimentados. y una sed insaciable por expandir. Sus territorios y su influencia. Para entender mejor esta época, Tenemos que hablar de los avances tecnológicos, que hicieron posible la exploración marítima, mencionaste antes. el astrolabio y el sextante. Estas herramientas de navegación fueron Cruciales para determinar la posición de los barcos. en alta mar. El astrolabio, un instrumento antiguo, Se perfeccionó durante el Renacimiento, y el sextante inventado en el siglo XVIII. permitió una mayor precisión. En la medición de la altitud de los astros, Imaginen a esos navegantes adentrándose en lo desconocido. guiándose por las estrellas. Y estos instrumentos, Verdaderos aventureros. sin duda, y no solo la tecnología, Había más. la religión también se vio sacudida. La Reforma Protestante, Iniciada por Martín Lutero, en 1517, desafió la autoridad de la Iglesia Católica y dividió a Europa. en bandos religiosos Lutero criticaba la corrupción dentro de la Iglesia. y defendía la salvación Por la fe, y no por las obras, sus ideas se propagaron rápidamente. gracias a la imprenta. Otro Si quieres prepararte para tu examen de admisión, tanto en historia como en todas las materias del examen de admisión al UNAM y el IPN, inscríbete a nuestro curso Super Pro de Univetas, donde solamente con el código Profe Miguel tendrás un gran descuento. Gracias a la imprenta. Otro invento revolucionario de la época Una revolución religiosa que transformó el panorama europeo y que tuvo un impacto. en la historia. Y hablando de transformaciones, No podemos olvidar el surgimiento del antropocentrismo, Una nueva visión del mundo. que coloca al ser humano en el centro. el universo, Durante la Edad Media, el pensamiento teocéntrico con Dios como centro. dominaba la escena. El Renacimiento recuperó la filosofía clásica, Y exaltó la razón humana. la creatividad, Y el potencial del individuo, un cambio radical en la forma de pensar, que influyó en el arte, la ciencia en la literatura. y la filosofía. Y para completar el panorama, Debemos hablar del desarrollo económico, las rutas comerciales como la ruta de la seda, y la ruta de las especias, conectaban Europa con Asia, impulsando el comercio. y la búsqueda de nuevas rutas marítimas Transportaban productos exóticos, de gran valor, seda, especias, porcelana. Que despertaron la codicia de las potencias europeas. Y para orientarse en este nuevo mundo, los mapas se volvieron más precisos. y detallados, La cartografía experimentó un gran auge, reflejando las nuevas tierras. y alimentando el deseo de explorar Es fascinante cómo todos estos elementos se conjugaron. para impulsar a Europa hacia una nueva era. Una era de exploración, de expansión. Y grandes descubrimientos. Y también de grandes desafíos. Una era que llevaría al encuentro inevitable. Entre dos mundos. El europeo y el mesoamericano. Hemos viajado desde las primeras migraciones a América Pasando por el florecimiento de las culturas mesoamericanas. y el despertar de Europa en el Renacimiento. Ahora llegamos al punto crucial. El encuentro de estos dos mundos. Un encuentro que marcaría un antes y un después. En la historia de ambos continentes, Imaginen la escena los españoles, con sus armaduras y caballos. llegando a un mundo nuevo, Con culturas milenarias. actividades impresionantes. Y una cosmovisión diferente. Un choque cultural de proporciones épicas. Sin duda, ¿Qué impacto tuvo este encuentro en Mesoamérica? el impacto fue profundo. Y complejo. Por un lado, se produjo un intercambio ¿De qué? de conocimientos, productos y tecnologías. Europa se maravilló con el maíz, El chocolate. mientras que Mesoamérica se vio influenciada, Por la tecnología europea como las armas de fuego. y la rueda, Un intercambio que en principio, podría parecer beneficioso. para ambas partes. Claro. Sin embargo, no podemos olvidar
que este encuentro estuvo marcado por la conquista La colonización y la imposición de una nueva cultura. y religión. La llegada de los españoles significó la caída Sí. de los imperios mesoamericanos La explotación de sus recursos, y la evangelización forzosa. de la población indígena. Un proceso doloroso Y traumático. que cambió para siempre el destino de Mesoamérica. La conquista española tuvo consecuencias Devastadoras, para la población indígena, enfermedades traídas de Europa como la viruela. diezmaron a la población nativa, Se impuso un nuevo orden social, político y religioso. que relegó a los indígenas a un segundo plano, Un periodo oscuro de la historia lleno de injusticias. y sufrimiento. Pero a pesar de todas las culturas mesoamericanas, Demostraron una gran resistencia. se resistieron a la conquista. A pesar de la opresión, muchas tradiciones Lenguas y creencias indígenas. lograron sobrevivir, Sí. fusionarse con la cultura española. Dando origen a la rica diversidad cultural. Que caracteriza a México. Y a toda América Latina. Un mestizaje cultural Que es testimonio de la capacidad de adaptación. y la fuerza de las culturas prehispánicas. Exacto. Aunque es imposible saber qué habría pasado. Si estos dos mundos no se hubieran encontrado, Podemos reflexionar sobre las consecuencias de este encuentro, y aprender de los errores del pasado. es fundamental recordar, Y honrar la historia de las culturas mesoamericanas. reconocer su legado, Y valorar la diversidad cultural. que enriquece nuestro mundo. Y con esta reflexión concluimos nuestra inmersión. En este fascinante viaje a través del tiempo, Y las culturas. esperamos que les haya resultado enriquecedor. Los invitamos a seguir explorando la historia De Mesoamérica. y a descubrir la riqueza de su legado cultural. Hasta la próxima.